Buenos días. Katy Fernández te saluda. Qué placer saber que estás allí en este nuevo día para juntos volver a abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás dando. Gracias porque saber que estás a nuestro lado y al lado de nuestros queridos nos hace vivir muy seguros. Ahora, Padre, te suplicamos que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para que podamos entender el mensaje que tenés y que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Quita de nosotros toda envidia, orgullo, avaricia, todo lo que nos aleje de ti, Padre, y cólmanos de los frutos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a amar como tú amas a quienes nos rodean, porque no tenemos en nosotros esa clase de amor. Dejamos todo en tus manos lo que nos quebranta, aqueja, perturba, suplicándote que resuelvas todo conforme a tu voluntad, porque en ti confiamos. Sabemos que eres un Dios de lo imposible. Ahora, Señor, necesitamos desesperadamente escucharte. Háblanos. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. El día lunes lleva por título Testigos presenciales de la majestad. Te invito a que leamos juntos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Mientras pensamos qué otras evidencias dice tener Pedro para su fe en Jesús. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Además de las palabras proféticas, Pedro fue un testigo presencial de muchas de las cosas de las que predicaba. El cristianismo, dijo Pedro, no se basa en fábulas artificiosas, sino en eventos reales que sucedieron en la historia, eventos que él mismo había presenciado. Según los evangelios, Pedro estuvo presente en muchos de los eventos cruciales de la vida y el ministerio de Jesús. Estuvo allí cuando predicó, enseñó e hizo milagros. Desde uno de los primeros milagros de la pesca milagrosa hasta ver a Jesús en Galilea luego de su resurrección. Pedro fue un testigo presencial de lo mucho de lo que sucedió. ¿En qué evento se enfocó especialmente Pedro con respecto a lo que había visto personalmente? ¿Y cuál fue la importancia especial de ese evento? Pedro resalta un evento presencial específico, la transfiguración de Jesús. Jesús había llevado a Pedro, Santiago y Juan con él hasta la cima de un monte a fin de orar. Lucas capítulo 9, versículo 28. Mientras se encontraba allí con ellos, fue transfigurado ante sus ojos. Su rostro brillaba y sus vestiduras se volvieron blancas, resplandecientes. Se le unieron Moisés y Elías y una voz del cielo dijo: Este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. Mateo 17, 5. Pedro había visto muchas cosas en su tiempo con Jesús. Sin embargo, este incidente se destaca. Revela que Jesús es el Hijo de Dios, que su tiempo en la tierra fue dedicado según el plan de Dios y que tenía una relación muy especial con el Padre. Aún con todo lo que había visto Pedro y lo que aún vería, este evento, que incluyó esta voz enviada del cielo, 2 de Pedro 1:18, fue el que eligió para destacar en esta epístola. Piensa en qué evento o eventos han causado una impresión profunda y duradera en tu propia vida espiritual y tu fe. ¿Cuál fue? ¿Cómo impactó tu vida y qué significado tiene hoy para ti aún?
¿Por qué piensas que tuvo ese impacto? Compartamos nuestras respuestas el sábado en la casa de nuestro Papá Celestial. Ahora te invito a que vayamos al devocional, que lleva por título Cisternas rotas. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La tragedia del hombre desde el jardín del Edén siempre fue la misma: apartar los ojos de Jesús y confiar en sus propios recursos. Separado de mí, nada podéis hacer, dice Jesús, en Juan 15:5. Pero a lo largo de la historia del hombre, el hombre ha insistido, en vivir apartado de la vida, sustituyendo al verdadero Dios por dioses huecos. En los tiempos del profeta Jeremías, el pueblo de Israel había abandonado a Dios, el manantial de aguas vivas, y trataba de cavar cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué es una cisterna rota? En estas regiones la gente construía cisternas para almacenar el agua para la época de sequía. A veces, cuando la gente necesitaba agua, descubría que por descuido en la construcción del revestimiento el pozo estaba vacío. Eran pozos enormes que recibían un revestimiento para impedir que el agua se fuera. ¿Dónde estaba toda el agua depositada en ese pozo? Se había escurrido por las grietas del revestimiento. En el versículo de hoy, Dios expresa su tristeza por la insensatez de su pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Un cristianismo sin Cristo, un cristianismo que usa el nombre de Cristo, pero que vive preocupado solo con las cosas exteriores, no pasa de ser una cisterna rota. Tú vas a él pensando encontrar agua, pero solo encuentras sequedad, desesperación y muerte. Jesús es el único manantial de aguas vivas, y quienes desean ser cada vez más semejantes a él, no cometen la imprudencia de confiar en las cisternas construidas por sus propias manos, ni en su reputación como buenos miembros de iglesia. No, ellos van al manantial de aguas vivas, se bañan diariamente en esas aguas, calman la sed del alma en las purezas de esas aguas. No permiten que nada los aparte de ese manantial, y el resultado de esa experiencia es una vida de obediencia auténtica, un carácter que cada día refleja más y más el carácter de Jesús. En el versículo de hoy encontramos que se expresa también la profunda tristeza que Dios sintió en el jardín cuando Adán y Eva se escondieron de su presencia. En esa tarde trágica, el corazón de Dios se afligió, no por causa de un fruto comido, sino porque los hijos amados no confiaron en Él, no estaban cerca de Él, habían quebrado su relación con Él, al construir cisternas rotas, separadas del manantial de aguas vivas. ¿Por qué no hacer de hoy un día de comunión con el manantial de aguas vivas? En este nuevo día que tenemos por delante, pensemos que delante de nosotros tenemos un día lleno de desafíos y expectativas. Pero cuidémonos y no tratemos de construir cisternas rotas. Depositemos nuestra confianza en Jesús y al atardecer retornaremos victoriosos a casa. Y recordemos también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te espero mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.